Bien, entonces vamos a empezar con el curso. Ya saben que el curso se llama Maestro Electricista y está comprendido por 4 módulos, ¿no? El módulo 1 básicamente tiene que ver con los conceptos básicos, ¿no? De la electricidad. Y después ya iremos avanzando con las instalaciones eléctricas, las máquinas eléctricas y al final sobre seguridad. Bien, entonces empecemos con el módulo 1. Entonces, empezamos con los conceptos básicos. Vienen a ser pues los conceptos esenciales que hay que conocer, ¿no? En lo que es electricidad. Ahora, ¿cuáles son estos conceptos básicos? Los tenemos acá y los vamos a ver el día de hoy. Lo que corresponde al voltaje, corriente, resistencia y potencia. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos conceptos, ¿no? En forma completa, lo más que se pueda. Aquí tienen el concepto de voltaje. Entonces, le decía que el concepto simplemente es una diferencia potencial que se tienen entre dos puntos. Ahora, ¿qué se entiende por potencial? Es la cantidad de cargas que está presente en un punto, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de cargas, cuando hablamos de cargas, electricidad nos referimos a los electrones. Ustedes sabrán que los electrones tienen una carga eléctrica, que es negativa. Entonces, voy a silenciar los micrófonos. Listo. Entonces, cuando se tiene mayor cantidad de electrones en un punto que en otro, ahí se habla de una diferencia potencial y eso se le conoce como voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que al voltaje también se le conoce como diferencia potencial, tensión, fuerza electromotriz. Les decía que se asemeja mucho a lo que tenemos en la figura. Fíjense que tenemos en la figura dos contenedores, uno tiene mayor cantidad de agua que el otro. ¿Qué podemos decir de estos contenedores? Que uno tiene mayor nivel que el otro. ¿De acuerdo? O sea, hay una diferencia de niveles de agua. Lo mismo pasa en el voltaje, pero en el voltaje hablamos de diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Después vamos a ver que cuando se unen estos dos reservorios, ¿qué va a suceder? El agua que está en el contenedor con mayor capacidad va a pasar al otro contenedor. Entonces se va a crear un flujo. ¿De acuerdo? Esto mismo vamos a tener en electricidad. A este flujo le vamos a llamar corriente. Ahora, el voltaje se mide en voltios, ¿no? Su unidad de medida es el voltio. Se representa con una B, ¿no? Y siendo sus múltiplos el kilovoltio. O sea, cuando hablamos ya de voltajes un tanto elevados, ya nos vamos a los kilovoltios. Ahora, es importante conocer la equivalencia entre el voltio y el kilovoltio. ¿Cuál es? Un kilovoltio son 1000 voltios. Entonces, si yo tengo 2000 voltios, ya no voy a decir 2000 voltios, sino que diré 2 kilovoltios. ¿De acuerdo? Es una manera más apropiada de hablar del voltaje. Cuando ya se tienen magnitudes elevadas, nos referimos al kilovoltio. Ahora, los tipos de voltajes. En sí tenemos dos tipos de voltaje. El voltaje continuo y el voltaje alterno. ¿De acuerdo? El voltaje continuo se caracteriza por dos cosas. Primero, su valor es constante, no va a cambiar. Fíjense que si graficamos el voltaje en una hoja, en un papel, esto se grafica mediante dos ejes, ¿no? Acá van los valores de voltaje y acá van los valores de tiempo. Y aquí se representa el voltaje por esta línea azul. Entonces, si yo veo esto, ¿cómo lo interpreto? A medida que yo me desplazo a la derecha, ¿qué pasa con el tiempo? Está aumentando. Y para cada valor de tiempo tendré un voltaje. En este caso, siempre el voltaje va a ser de 12 voltios. Yo puedo avanzar en el tiempo, ¿qué voltaje tengo? 12 voltios. Sigo avanzando, ¿qué voltaje tengo? 12 voltios. Entonces, el voltaje continuo, su valor no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. En cambio,
a ver, falta la polaridad. En cuanto a la polaridad, también es fija su polaridad. ¿Qué se entiende por polaridad? Polaridad viene a ser en los extremos. Yo le dije que el voltaje tiene que ver con dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, siempre uno va a ser positivo y el otro negativo. A esos signos positivo y negativo es lo que se le conoce como polaridad. ¿Qué quiere decir que su polaridad es fija? Que siempre uno de los polos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Eso no va a cambiar. Entonces, si tenemos estas dos características en el voltaje, estaremos refiriéndonos a un voltaje continuo. ¿Alguien podría decirme un ejemplo de estos voltajes continuos que conozca? ¿Quién nos da este voltaje continuo? ¿Quién genera estos voltajes continuos? Bien, este voltaje continuo lo podemos ver en las pilas, en las baterías, ¿no? Si ustedes ven una pilita, esas que ponen en su control remoto, se habrán fijado que esa pila, uno de los polos dice más, el otro menos, ¿cierto? También lo vemos en la batería de los carros. Si ustedes ven su batería de carro, van a ver que un polo es más y el otro es menos. Generalmente el polo más va con el color rojo y el polo menos va con el color negro, ¿no? Ahora, en cuanto a su simbología, es la que tenemos acá, ¿no? Un círculo eh, va a tener acá un polo más y un polo menos, o sea, los polos. Fíjense que voltaje siempre se trata de dos polos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de símbolos, este o el que está a su derecha. Se puede usar cualquiera de los dos. Bien, pasamos al voltaje alterno. El voltaje alterno es lo contrario al voltaje continuo. ¿Qué quiere decir? Se va a caracterizar porque su valor va a ser variable y su polaridad también va a estar cambiando constantemente. Si queremos graficar el voltaje alterno, nos va a salir esto de acá, esto que está con rojito. Fíjense que ya no es una línea, sino ya es una curva, ¿de acuerdo? A esta curva se le conoce como una figura, una línea, perdón, una curva senoidal. Este va a cumplir con la función seno, ¿de acuerdo? ¿Qué nos indica esto? Fíjense, si yo avanzo en el tiempo, acá tengo un valor de voltaje. Sigo avanzando, otro valor de voltaje. Cuando llego acá, recién tengo 12 voltios. O sea, durante todo este trayecto el voltaje está subiendo, llega hasta 12 voltios. ¿Y después qué sucede? Empieza a descender y llega hasta 0 voltios. Esto es lo que ocurre en una alterna. Su valor está cambiando constantemente. ¿Y qué pasa cuando se viene hacia abajo? Esto indica que el voltaje se va a hacer negativo. Un voltaje negativo quiere decir que ha cambiado de polaridad. Entonces, a esto se le llama comba. En esta primera comba, el voltaje tiene una polaridad, ¿no? Entre sus extremos, pero aquí, ¿qué pasó? En la otra comba, cambio de polaridad. ¿De acuerdo? Entonces, es así que el voltaje alterno va a estar cambiando de valor y también va a estar cambiando de polaridad. Nosotros conocemos un voltaje alterno en nuestras casas, el que tenemos en el tomacorriente, ¿no es cierto? Y sabemos, bueno, acá en Perú, ese valor de voltaje alterno son 220 voltios. Pero ¿ustedes creen que esos 220 voltios está ahí todo el tiempo? No, ese voltaje tiene esta figura, o sea, está variando. ¿Qué cosas son esos 220 voltios? Se le llama valor eficaz. Es el valor eficaz que genera este voltaje alterno, ¿de acuerdo? En realidad ese voltaje llega hasta un valor más alto de 220, llega hasta 311 voltios, pero después desciende. Pero si le sacamos su voltaje eficaz, ese valor eficaz va a ser de 220 voltios. ¿De acuerdo? Fíjense que hemos visto voltaje, hemos visto corriente. Ingeniero, Sí, dígame. aquí en Colombia el voltaje es 110. Profesor, buenas noches. Le saluda Juan Chapiquén de Piura.
Dígame, ¿hasta cuánto más se elevan los picos de la corriente 220? Aquí en Llega Colombia, hasta algo de 300 voltios. no, aquí tenemos la figura de que la trifásica serían 330. No, esos 330 en trifásica también es el eficaz. O sea, en Ah, lo que listo. es tensión alterna no se habla del pico, no se habla del valor pico, sino se habla del eficaz. ¿Qué es el valor eficaz? Es el valor que la alterna representaría si fuera una continua, o sea, es el trabajo que nos puede hacer la alterna equivalente a la continua. Quiere decir que Ah, esta perfecto. alterna que llega a 311 voltios, si fuera continua, sería 220 voltios. ¿De acuerdo? O sea, va a ser Listo, un ingeniero. trabajo equivalente a lo que haría una fuente continua de 220 voltios. Por eso se le Oh, dice que es un eficaz, un valor eficaz. ¿De acuerdo? listo, ingeniero. Gracias. Colombia usan, me dice, 110 voltios, ¿no? Eso es Sí, cierto. Hay señor. donde se usa 110 voltios, es menos voltaje, ¿no? Sí. Como Pero aquí decíamos, Ingeniero, también se buenas utiliza, noches. ingeniero, aquí en Colombia también se utiliza la bifásica, que es 220, pero más que todo es para el tipo industrial o comercial ¿en qué país? en Colombia. Claro, cuando ya vamos a ver las instalaciones industriales, vamos a ver que ahí usan mayor voltaje, ¿no? Puede ser Sí, señor. 380 voltios, otros usan 480 voltios. Si subimos Correcto, el ingeniero. voltaje, ¿para qué subimos el voltaje? ¿Por qué hay la necesidad de subir el voltaje en las industrias? Porque ahí se requiere mayor potencia. Y vamos a ver después, ¿no? Que la potencia va a depender del voltaje y de la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero potencia, pero no quiero manejar mucha corriente, entonces lo que me queda es subirle el voltaje para que la Ya, sí, señor. corriente no se me eleve. ¿De acuerdo? No es Listo, señor. recomendable trabajar con mucha corriente. ¿Por qué? Porque a mayor corriente necesito un conductor de mayor diámetro y Así eso es, sí, va señor. a Correcto. generar mayor gasto, ¿no? Entonces, Sí, por eso señor. Correcto, le ingeniero. sube el voltaje y la corriente se mantiene baja. ¿De acuerdo? Sí, señor. Correcto, ingeniero. Bien, medición de voltaje. Para medir el voltaje se usa el voltímetro. Eso es lo ideal, ¿no? Un voltímetro, por decir acá en la figura, tenemos un voltímetro de cuadro en donde nos va a marcar el voltaje. Fabián Negro desde Colombia. Profe, ¿por qué ponen los videos con la gente cuando tiene las cámaras, las extiende y se ve mucho, mucha gente está, si están cocinando, que se salgan de ahí y dejen ver a los demás, porque se hace mucha intercomunicación. No, no te entendí muy bien. ¿Cómo dijiste? No te entendí muy bien. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, una pregunta para saber en Perú cuánto de amperaje entra en las acometidas de una instalación domiciliaria de 220 voltios. Después vamos a ver por qué se mide la corriente. Se usa generalmente una pinza, ¿no? Pinza amperimétrica. Eso ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, la medición de voltaje, como les decía, se usa un voltímetro que nos va a servir para medir el voltaje, pero también podemos usar el multímetro, ¿no? El multímetro es un instrumento que me va a permitir medir diferentes parámetros, ¿no? Voltaje, me va a poder medir corriente y me va a poder medir resistencia. Tiene otros parámetros más, pero eso no lo utilizamos, no los electricistas. Eso más que nada lo usan los electrónicos. Entonces el multímetro simplemente va a tener un selector que ustedes lo ponen, ¿no? En lo que es voltaje, ponen las puntas, ¿no? En los puntos que quieren medir voltaje y les va a marcar el valor de voltaje. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a lo que es la corriente. Ya hemos visto voltaje, no se olviden, tenemos dos voltajes, continuo y alterno. Ahora veamos lo que es la corriente eléctrica.
La corriente eléctrica viene a ser el flujo de cargas. Estas cargas, como les digo, en el caso de electricidad, se tratan de los electrones que viajan a través del conductor. Entonces, se le puede decir cargas o electrones. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la corriente es de forma proporcional a la cantidad de carga que se están desplazando por el conductor. Así como vemos acá en la figura, ¿no? Acá estos circulitos con el signo más son las cargas que viajan a través del conductor. Este flujo de cargas es lo que se conoce como corriente. ¿De acuerdo? Fíjense, por convención, las cargas van a ir del más al menos. O sea, es como que este más significa que este punto tiene mayor potencial y este punto tiene menos potencial. Entonces va de más a menos. ¿De acuerdo? Lógicamente, para que estas cargas puedan desplazarse, se necesita un conductor, un material conductor. Ustedes sabrán que el material que mejor conduce la electricidad, ¿cuál es? Es la plata, ¿no es cierto? El mejor material que conduce la electricidad es la plata. Va a ofrecer poca resistencia al paso de los electrones o de las cargas. Fíjense que acá, razonando, ¿qué va a pasar si este conductor es de un diámetro pequeño? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? No resiste, Pequeño. Se quemaría. no resiste el voltaje, entonces pues se quema. No Se resiste. recalienta el cable por el calibre. Entre menos calibre, se recalentaría. Sí, no resistiría, se calentaría, pero eso va a depender, ¿de acuerdo? Eso depende de la carga, ingeniero, depende de la carga. Claro, porque si yo uso un cable delgado y hago pasar una corriente pequeña, no va a haber ningún problema. Pero si yo requiero pasar mayor cantidad de corriente, ¿qué tengo que hacer? Elegir un cable. Aumentar el cable. Entonces, fíjense, el diámetro. Aumentar el calibre del Así. conductor. Calibre de cable, calibre de cable. Hay que meterle el El de calibre. Colombia, Silvio Álvaro, el de Colombia. Todo va a depender de la cantidad de corriente que yo voy a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esa idea de que el calibre del cable va a depender de la cantidad de corriente que yo quiera manejar. La emisión del cable tiene que ser más amplio. Así es. Y como Por han dicho, decirte, de acuerdo al consumo de amperaje. 400 personas. fíjense, como les digo, ¿no? O como dijeron ustedes, si voy a manejar mucha corriente y pongo un cable muy delgado, este cable va a quemar, se va a quemar, ¿de acuerdo? Y a veces cuando calienta la fuente, Pero si debe poner mayor o sea, mayor corriente de menos amperaje. ¿Cómo se llama? Profe, buenas noches. Es que sí, ¿alguien estaba comentando algo? sí, profe, lo que pasa es que hay unos micrófonos abiertos, entonces cuando usted habla no se escucha nada. Hay mucha interferencia, a favor cerrar los micrófonos. Bien, voy a hacer. El flujo que pasa a través de un conductor, ¿no? Flujo de cargas. Ahora, también se le conoce como intensidad de corriente. La intensidad de corriente en sí ya viene a ser el valor que toma la corriente, ¿no? Pero también se habla de intensidad de corriente y se le representa por la letra I. ¿De acuerdo? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y yo le activo el micro. ¿De acuerdo?
Ahora, la unidad de medida de la corriente viene a ser el amperio. Se representa por una letra A mayúscula, ¿no? Amperio. Y sus múltiplos, igual que lo que pasó en el voltaje, ¿no? Cuando esta corriente ya es elevada, entonces ya hablamos del kiloamper, ¿de acuerdo? Y si es más elevada, ya hablamos del megaamper o megaamperio. ¿Cuál es la equivalencia? Un kiloamper tiene 1000 amperios y un megaamper tiene 1000 kiloamperios. ¿De acuerdo? Entonces, estas equivalencias necesitamos memorizarlas. Van de 1000 en 1000. Entonces, ahora los tipos de corriente. Así como en el voltaje teníamos dos tipos de voltajes, continua y alterna, en la corriente también tendremos dos tipos, continua y alterna. ¿Por qué se caracteriza la corriente continua? Fíjense esta gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir esta gráfica? No se acordarán que la corriente su valor es constante. En este caso va a ser constante de 2 amperios. A medida que pasa el tiempo, fíjense que la corriente sigue siendo 2 amperios. Quiere decir que su valor de corriente no va a cambiar. ¿Quién va a generar esta corriente continua? Lógicamente tiene que ser un voltaje continuo. ¿De acuerdo? Y también que se cumple en esta corriente continua, que las cargas van a ir en un solo sentido, de más a menos. ¿De acuerdo? Luego tenemos la corriente alterna. Fíjense la diferencia en la corriente alterna. Nuevamente tenemos una senoidal. Entonces, ¿qué nos indica esta senoidal? Que primero comienza a subir su valor, llega a un valor pico y después desciende y llega a cero. Y pasa a la parte negativa. ¿Qué nos indicará una corriente negativa? Una corriente negativa nos indica que la corriente ha cambiado de sentido. O sea, quiere decir que en una alterna, la corriente va en un sentido y después regresa. Y está así. O sea, en alterna realmente la corriente es como una vibración. Va y viene. ¿De acuerdo? No es un flujo constante. Bien, ¿alguna pregunta, comentario sobre la corriente? De repente, alguna experiencia que han tenido ahí con el voltaje, con la corriente. Bien, seguimos. La medición de corriente. Podemos medir la corriente mediante un amperímetro, que igual que en el voltaje, ¿no? Es un instrumento fijo de cuadro, entonces nos va a marcar el voltaje, pero también usamos el multímetro. El multímetro, como les dije en el caso anterior del voltaje, nos va a servir para medir voltaje, corriente, resistencia. Entonces, en este caso, con el multímetro también podemos medir corriente. Pero además, dentro de la corriente tenemos la pinza amperimétrica. Es esta que está acá en el dibujo, ¿no? La pinza amperimétrica. Ahora alguien dirá, ¿para qué usar la pinza si ya tengo el voltímetro? Si con el voltímetro puedo medir la corriente, ¿por qué se inventó esta pinza amperimétrica? ¿Alguien sabe? ¿Qué ventaja tiene la pinza amperimétrica frente al multímetro para medir corriente? La pinza, la pinza perimétrica mira dónde hay caída de voltaje. Que puede medir voltaje y puede medir amperaje. Sí, la pinza puede medir voltaje, amperaje, ¿no? Lo mismo que el multímetro, pero hay una diferencia entre los dos. Profe, la ventaja que tiene la pinza es que uno puede medir
el amperaje de los cables, el consumo de cada cable. Entonces, por eso se utiliza la pinza. La ventaja es que se puede medir el amperaje con un contacto directo. Puede medir el amperio libre de ponerlo en serie, lo puede medir en paralelo. En cambio, con el amperímetro hay que poner las líneas en serie para que el amperímetro pueda medir. Y más sin embargo, no mides cantidades elevadas de amperio. Así es. Esa es la razón, ¿no? Esa es la razón, muy bien dicho. Lo que pasa es que si yo quiero medir con el multímetro, poniéndolo en amperímetro, yo tengo que abrir el circuito para poder medir la corriente. Quiere decir que la corriente tiene que pasar a través del multímetro para que éste marque el valor de corriente. Entonces eso necesita que yo tengo que interrumpir el cable o desconectar el cable y ahí poner el multímetro en serie, como dice su compañero, ¿no? En cambio, en la pinza amperimétrica no. La pinza amperimétrica, fíjense, sin necesidad de abrir el circuito, yo solamente rodeo con la pinza el cable y por inducción me va a marcar el valor de la corriente que está pasando por este cable. O sea, es una gran ventaja. Por eso es que todo electricista debe contar con su pinza, ¿no? Amperimétrica. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me preguntaba antes uno de sus compañeros, ¿cómo mido la corriente? Me dijo, ¿no? En la cometida. Es casualmente usando una pinza amperimétrica, así como se ve en la figura. Se agarra el cable, se rodea con la pinza y la pinza nos dará su valor. ¿De acuerdo? Bien, continuando. Pasamos a lo que es resistencia eléctrica. ¿Habrá alguna duda, algún comentario sobre voltaje y corriente? No entendí, no entendí. En la línea de tierra también va, ¿no? Eso es muy diferente. Fíjense, eso de línea tierra, vamos a verlo. Vamos a tierra, ¿no? Si es que la línea tierra es cuando hay una sobrecarga. Y por ahí se evacúa. Claro, o sea, si yo quiero saber si hay fuga a tierra, ¿no? Entonces pongo mi pinza en el cable que está yendo hacia tierra. Si me marca algún valor de corriente, quiere decir que hay una fuga a tierra, ¿no? O sea, algo está mal en mi circuito. Entonces, una forma de determinar generalmente en las instalaciones cuando algo está haciendo tierra, ¿no? Bien, pasamos a lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia es la propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, es como se ve acá en la figura, tengo un conductor, entonces cuando pasen los electrones, van a sufrir una resistencia a su paso, ¿no? Como una oposición, no los deja pasar libremente. Entonces, a esta oposición que presenta el material es que se le conoce como resistencia. Todo material tiene resistencia, ¿no? Aunque recientemente se está hablando de los superconductores prácticamente con resistencia cero, pero hasta el momento todo material que se conoce tiene resistencia. Nosotros utilizamos para nuestras instalaciones el cobre. ¿Por qué usamos el cobre? Porque es un material que tiene una resistencia pequeña, ¿no? Pero lógicamente sí tiene resistencia. ¿Y cuándo se da a conocer esta resistencia? Cuando lo usamos el cobre a distancia, ¿no? Si yo agarro un cable de cobre y llevo por kilómetros de la corriente, ahí la corriente sí va a sentir resistencia del cobre, ¿no? Del cable. Claro, también está dependiendo del diámetro del cable, como ya dijimos. A mayor diámetro de cable, ¿qué pasará con la resistencia? Mayor diámetro de cable. ¿Qué pasará con la resistencia?
¿Será mayor o menor la resistencia al cable? Mayor resistencia. Sería menor la resistencia. Menor Entre mayor resistencia. el calibre del cable, menor. Mayor, Menor mayor. resistencia. Menor. Menor. Menor resistencia. Así es, muy bien. Menor resistencia eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo agrando esta sección del cable, voy a dar facilidad a los electrones para que fluyan con mayor libertad. En cambio, si yo uso un cable más delgado, la resistencia va a aumentar. ¿De acuerdo? Bien, y como ya les había dicho, el mejor conductor, la plata, ¿no? Es un conductor con muy poca resistencia, pero lógicamente no se utiliza en las instalaciones porque el costo sería elevado, ¿no? Bien, pasamos a las unidades de medida. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Ohmio. Y su símbolo es este de acá, ¿no? Es una letra griega. Ahora, si tenemos valores de resistencia más elevados, ya pasamos al kiloohmio. ¿De acuerdo? Y si son más elevados, pasamos al megaohmio. Entonces, ¿cuál es la equivalencia entre estas magnitudes? Un kiloohmio vienen a ser 1000 ohmios. Acuérdense que el kilo equivale a 1000, ¿de acuerdo? Siempre el kilo equivale a 1000. Un megaohmio será 1000 kiloohmios, ¿de acuerdo? O sea, este megaohmio ya se usa para resistencias elevadísimas, ¿no? Tipo de resistencia. Básicamente tenemos dos tipos de resistencia, ¿no? Las fijas y las variables. Las fijas van a tener dos terminales fijos, ¿no? En cambio, las variables van a tener tres terminales. En electrónica se le llama potenciómetro, que son resistencias variables de bajo vatiaje, y en electricidad se habla del rheostato, ¿no? Que ya son resistencias de mayor vatiaje, resistencias variables. ¿De acuerdo? Entonces, por decir acá, en esta resistencia dice su vatiaje. Esta resistencia es de 5 vatios, ¿no? Resiste hasta 5 vatios. Si alguien le pone mayor potencia, entonces esta se va a quemar. Entonces, siempre hay que ver hasta qué potencia me resiste la resistencia. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Está claro sobre las resistencias? Sí, está claro. Profe, la resistencia de Claro, colores, profe. ¿cómo se sabe? Su resistencia. Está claro también. Entonces, más que todo es en electrónica. Ingeniero, ingeniero, Ingeniero. la parte 214, 268, 75, para los electricistas es muy compleja porque nosotros más que todo utilizamos calibre en resistencia, pero el calibre de alambre, como quien dice, más resistividad. Sí, acá les he puesto en general, ¿no? Pero en sí, lo que usamos los electricistas son estas, ¿no? De gran tamaño, mayor vatiaje. Estas pequeñas más que nada lo usan los electrónicos. Y por decir, en esta pequeñita no aparece el valor de vatiaje. Esto, su valor más que nada se sabe por su grosor, ¿no? De la resistencia. O sea, los electrónicos ya están acostumbrados a trabajar con esto y de acuerdo al grosor de la resistencia pueden saber si es de 1 vatio o 2 vatios. Estas solamente llegan hasta 2 vatios. Mayor potencia ya pasan a esta. A esta ya tipo, este tiene un alambre adentro, ¿no? Y mayor potencia, estas llegarán pues hasta 20 vatios. Mayor potencia, ya se recurre a esto, ¿no? Este también tiene un alambre de mayor diámetro enrollado. Esto es lo que usamos los electricistas, ¿no? Mayor potencia. Bien, pasamos a lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ustedes habrán oído hablar, ¿no? De lo que es potencia. Por decir en lo que es carros, autos. ¿Qué significa o qué nos da la idea un auto frente a un camión? Lógicamente que el camión va a tener mayor potencia.
Pero ¿por qué decimos que un camión va a tener mayor potencia? Porque va a poder hacer un mayor trabajo. Si comparamos el trabajo que puede hacer un auto y un camión, lógicamente el camión hará mayor trabajo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una mudanza, quiero cargar mi frigider, mi televisor, mis camas, no voy a recurrir a un auto, tengo que recurrir a un camión, ¿de acuerdo? Y el camión sin ningún problema va a poder transportar toda esta carga. En cambio, el auto no podría hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la potencia tiene que ver con el trabajo que se puede realizar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos la potencia? Entonces, la potencia tiene su fórmula. La potencia se calcula multiplicando voltaje por corriente. Una simple multiplicación del voltaje y la corriente y me da la potencia. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo tengo un motor, por decir, ¿no? Un motor, digamos, de un HP, ¿cómo va a ser el tamaño de ese motor frente a otro motor de 5 HP? Va a ser pequeño, ¿no? El motor de un HP va a ser más pequeño que el motor de 5 HP, ¿de acuerdo? ¿Por qué creen ustedes que a mayor potencia se necesita mayor tamaño? Eso se cumple en todos los artefactos, maquinarias, ¿no? Si yo quiero algo más potente, eso va a tener que ser de mayor tamaño. Por decir, en los motores, el de mayor potencia tendrá mayor tamaño porque el motor tiene un bobinado interno que está hecho con un cable conductor. Y yo ya les dije, ¿no? Fíjense cómo en la potencia, ¿de qué depende la potencia? De la cantidad de corriente que pase por ese cable. A mayor corriente yo tendré mayor potencia. Entonces yo no puedo enrollar el cable, se llama bobinado. No puedo hacer un bobinado en un motor de potencia con un cable delgado. Tengo que usar un cable más grueso. Y eso es lo que va a hacer que el bobinado sea más voluminoso y por lo tanto el motor también será más grande. Pero ¿qué va a pasar con ese motor de 5 HP? Ese me va a poder hacer un trabajo mayor al motorcito de un HP. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me determina la potencia. Las fórmulas, para poder acordarse, se utiliza este triangulito, ¿no? Arriba va potencia y abajo va corriente y voltaje. Si yo quiero acordarme a qué es igual la potencia, está puesto de arriba y abajo me queda I por B. Ahí está, potencia I por B, voltaje por corriente. Ahora, si yo quiero hallar la corriente, tapo este cuadradito y me queda P entre B, potencia entre voltaje. Y el voltaje hago lo mismo y me quedará potencia entre corriente. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo de potencia? Potencia eléctrica. Sí, señor, está claro, de Colombia. Claro, de Colombia. Sí, claro, claro. Entonces continuamos. Potencia. Su unidad de medida. La unidad de medida de la potencia es el vatio, ¿no? Vatio en castellano o watts en inglés. El que más se utiliza es el watts, ¿no? Se representa por la letra W. Igualmente, su múltiplo, o sea, si hablamos ya de potencias elevadas, tendremos que recurrir al kilowatts. ¿Y cuál es la equivalencia? Un kilowatt son 1000 watts. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber esta equivalencia, que un kilowatt son 1000 watts. Aquí tenemos un ejemplo. Por decir, nos da un motor eléctrico, dice que trabaja con 220 voltios y consume una corriente de 2 amperios, ¿no? Nos dicen calcular la potencia. Entonces, este es algo sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar voltaje por corriente. Nos dan el voltaje que es 220, la corriente 2 amperios, multiplicamos y nos daría que el motor es de una potencia de 440 watts. ¿De acuerdo? Acá dice que es una potencia aproximada porque generalmente en la práctica, acá también hay que multiplicarlo por la eficiencia del motor.
¿no? El motor va a tener una eficiencia. Eso lo vamos a ver después. Pero aproximadamente, para tener una idea de la potencia, simplemente puedo multiplicar voltaje por corriente. ¿Está claro? Una cosa sencilla. Bien, entonces pasemos a ver lo que es el consumo eléctrico. Este es algo también importante, ¿no? Porque muchas veces no sabemos por qué nos cobra tanto dinero las empresas eléctricas. Entonces, una manera de hacer nuestro cálculo es sabiendo, ¿no? ¿Qué es el consumo eléctrico? Entonces, el consumo eléctrico tiene que ver con la energía que se consume, ¿no? Y tiene su fórmula, fíjense, la energía va a ser simplemente el producto de la potencia por el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si yo enciendo un foco, una lámpara, como se diga en su país, si enciendo una lámpara, de repente de 100 watts, ¿no? Entonces, para hallar la energía que me consume, tengo que saber cuánto tiempo lo voy a tener encendido esa lámpara. Si es de 100 watts y lo tengo encendido 2 horas, entonces multiplico 100 por 2, me dará 200 watts por hora. ¿De acuerdo? O sea, en 2 horas tendré un consumo de 200 watts. La unidad, por eso, la unidad de consumo eléctrico es kilowatt por hora. Ustedes si han visto su recibo de luz, ahí viene, ¿no? Esta unidad. Fíjense acá en esta columna, kilowatt por hora. Y también les detalla cuánto les están cobrando por cada kilowatt hora. ¿Por qué usan el kilowatt hora? No se usa el watt, sino el kilowatts. Porque estas magnitudes ustedes saben que se usa cuando el valor es grande. Y el valor se hace grande porque a nosotros nos cobran de todo un mes. O sea, imagínense la cantidad de horas, ¿no?, que se tiene en un mes de consumo. Entonces, esta cantidad, si yo lo trabajara en watts horas, saldría enorme. Por eso es que se trabaja en kilowatts por hora. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por decirte, un horno eléctrico que consume 300 watts. Es de 300 watts. Entonces dice, ¿cuánto costará usar un día este horno? ¿No? Y nos dan el precio del kilowatt, 0.5 soles. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? La potencia nos están dando en watts, y como yo sé que el resultado tiene que estar en kilowatt, tengo que convertirlo. Entonces, 300 watts va a equivaler a 0.3 kilowatt. ¿Cómo hay este 0.3? Simplemente lo divido entre 1000. Yo sé que un kilowatt tiene 1000 watts, entonces lo divido entre 1000 y me va a dar 0.3. Con una calculadora fácilmente se hace este cálculo, ¿no? Ahora, el tiempo me lo están dando en días, pero yo lo necesito tener en horas. Entonces vamos a convertir el día en horas. Esta equivalencia la conocemos todos, ¿no? Todos sabemos que un día trae 24 horas. Entonces también el día lo convierto a horas, que va a ser 24. Entonces ya podemos hallar el consumo eléctrico. ¿Qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? Potencia por tiempo. Entonces sería 0.3 por 24. ¿Qué nos daría un consumo de 7.2 kilowatt hora? Pero esto a mí no me sirve, ¿no? Porque yo lo que necesito es la cantidad en dinero. Por eso que acá me están dando de dato que cada kilowatt hora me va a costar 0.5 soles, o sea, 50 céntimos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico los 7.2 kilowatt hora por 0.5 y me resulta 3.6 soles. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que este horno de 300 watts al día me va a costar 3 soles con 60 centavos. Entonces, es una manera de calcular nuestro consumo eléctrico. Bien, ¿alguna pregunta sobre el consumo? Profe, y para sacar profe, el total del consumo del recibo de luz.
Profe, una pregunta. Diga. Profe, la pregunta El sería, consumo del mes sería la cantidad de gas que usted gaste al mes. Multiplicar con cuál, con el consumo. Bien, profe, están preguntando cómo sería el consumo al mes, ¿no? Si yo sé que este horno al día me consume 3.6 soles en un día, y si yo lo voy a tener prendido durante todo el mes, ustedes saben que tendría que multiplicar simplemente 3.6 por 30 días, ¿no? Entonces, 3.6 por 30 me daría el consumo en soles del horno durante todo el mes. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la manera de calcularlo al mes. Primero calculo un día, cuánto me consume un día, y después lo multiplico por 30. Bien, pasamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación entre corriente y resistencia, ¿de acuerdo? Y el voltaje. Entonces, la ley de Ohm establece la relación entre estas tres magnitudes. ¿Y qué me dice? Me dice que el voltaje es el producto de la corriente por la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, en un circuito eléctrico, fíjense, acá tenemos un circuito eléctrico, si se dan cuenta, esta es una fuente de voltaje, yo le estoy poniendo una resistencia a sus extremos. Esto de poner una carga, una resistencia en los extremos de una fuente, se le llama cerrar el circuito. Estoy cerrando el circuito. ¿Y eso qué me va a permitir? Que pueda fluir una corriente a través de este circuito. Entonces, ¿cuál es la relación que voy a tener? Que el voltaje va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia. Yo multiplico estos dos y me debe dar el valor del voltaje. Igualmente, una manera de recordar estas fórmulas es haciendo un triangulito, arriba va voltaje, abajo corriente, resistencia. Si quiero saber a qué es igual el voltaje, abajo me queda I por R. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber a qué es igual la corriente? Tapo esto y me queda B entre R. Y si quiero saber la resistencia, me quedará B entre I. ¿De acuerdo? Entonces, una manera práctica de calcular, de acordarme de las fórmulas, tanto de voltaje, corriente o resistencia. Vamos a ver un ejemplo práctico. Fíjense, tengo una fuente de 24 voltios y le estoy conectando un foquito. Este foquito va a tener una resistencia. Estoy cerrando el circuito y va a comenzar a fluir una corriente. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo de dato el voltaje. Agarré mi multímetro y medí el voltaje acá. Con mi pinza amperimétrica medí la corriente y quiero saber cuál es la resistencia del foco. Quiero hallar su valor resistivo. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Simplemente dividimos B entre I. Lo tenemos acá, ¿no? Si nos vamos al triangulito, ¿no? Si me piden resistencia, fíjense, acá está. Si lo que quiero es resistencia, divido el voltaje entre la corriente. Entonces, dividiendo voltaje entre la corriente, puedo hallar yo fácilmente el valor de resistencia. Sería 24 entre 6, 4 ohms. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro sobre este cálculo que se ha hecho? No tengo micrófono. Mi micrófono está cerrado. Ya lo acabo de abrir. Cuando hago la pregunta, abro los micrófonos, pero por favor traten de hablar uno a la vez. Si escucha que su compañero está hablando, esperen que termine para poderlos entender, ¿no? Porque si hablan todos a la vez, no se... A ver, ¿alguna pregunta? Profe. Sí. Intensidad, la I, intensidad, profe. Bueno, madre. Pues está bien explicado, profe. Sí, la I es intensidad, como hemos dicho, ¿no? Intensidad de corriente. Todo conforme, profesor. Bien, entonces seguimos. Si todo está conforme, seguimos.
Bien, pasamos a lo que son los circuitos eléctricos, ¿no? En los circuitos eléctricos tenemos dos formas de hacer nuestras conexiones: circuito en serie y circuito en paralelo, ¿de acuerdo? También hay circuitos mixtos, combinando el serie y paralelo, pero eso no lo vemos los electricistas, ¿no? Eso más que nada es para los electrónicos. Para nosotros se nos hace más sencillo, solamente vemos el serie y el paralelo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un circuito serie? Se van a caracterizar porque las resistencias, fíjense cómo están conectadas, una después de otra, ¿no? Es como si hiciera un trencito, una después de otra, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo esta conexión de la resistencia, les pongo un voltaje, ¿y qué va a suceder? Va a generarse una corriente, ¿no? Que va a ir por todo el circuito, y lo que vamos a tener es que esta corriente va a ser la misma para todas las resistencias. O sea, quiere decir que la corriente no encuentra otro camino por donde seguir, solamente tiene un camino para seguir, si se dan cuenta, ¿no? Sale del positivo, va a pasar por R1, pasa por R2, por R3 y otra vez ingresa a la fuente. Entonces, este circuito se caracteriza porque la corriente solamente tiene un paso a seguir. Y como la corriente no se divide, es una sola, su valor también será uno solo. Quiere decir que en R1 pasará la corriente, esta corriente I, por R2 pasará la misma corriente I, por R3 la misma corriente I. ¿De acuerdo? Pero el voltaje sí se va a dividir. Este voltaje se va a dividir en R1, en R2 y en R3. En R1 tendré un voltaje V1, en R2 V2 y en R3 V3. Y lógicamente, si yo sumo estos tres voltajes, ¿qué me debe dar? El voltaje total. ¿De acuerdo? Entonces, es una característica del circuito serie. El voltaje se va a dividir. La corriente va a ser la misma. ¿De acuerdo? Un ejemplo de este circuito serie que ustedes conozcan, de repente en sus casas han visto una conexión serie. La bomba de agua, la bomba de agua que impulsa desde la cisterna hasta el tanque elevado. No, la bomba de agua, fíjense, la bomba de agua tiene que ser una sola carga. La bomba de agua es una sola resistencia. Estas conexiones se dan más que nada cuando tengo varias cargas, ¿no? Varias resistencias. Si yo tengo una sola resistencia, no puedo hacer una conexión serie ni paralelo. Esto se da cuando hay varias cargas. Bien, un ejemplo de este circuito serie lo vemos en las luces de Navidad. Eso que ustedes cuelgan en sus arbolitos, ponen en sus arbolitos. No sé si se habrán dado cuenta ustedes que son varios foquitos, ¿no? Y están conectados en serie por grupos. Por decir, unos 20 foquitos, todos están en serie. Después otros 20 foquitos, todos en serie. ¿Y cómo me doy cuenta yo que están en serie? Porque cuando se quema uno de los foquitos de un grupo, ¿qué sucede? Se apaga todo ese grupo, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Porque fíjense que en serie tengo una corriente que pasa por las tres resistencias en este caso. Si yo abro el circuito en algún lado, por decir, abro esta resistencia, ya la corriente no tiene camino a seguir. Ya no habrá corriente, por lo tanto, ya los foquitos se apagan. Necesario para que funcione cualquier cosa eléctrica es que la corriente pase a través de ella. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de un circuito serie. Bien, acá tenemos un problema, ¿no? Nos da un circuito y nos dicen calcular el valor de la resistencia total, ¿no? Voltaje y la corriente en cada resistencia. Entonces, fíjense, este es un circuito serie, fíjense que las tres resistencias están una después de otra. Para hallar la resistencia total en un circuito serie, simplemente las resistencias se suman. Los valores de resistencia se suman. Entonces, la resistencia total será sumando
80 más 120 más 12 nos daría un total de 212 ohmios. ¿De acuerdo? Ahora, hallamos la corriente. Para hallar la corriente, ¿qué utilizamos? ¿Qué cosa es esto? La ley de Ohm. ¿De acuerdo? Si nos vamos al triangulito y yo quiero hallar corriente, vamos a ver que se halla dividiendo voltaje entre resistencia. El voltaje total va a ser 60 voltios y la resistencia que la acabo de hallar acá sería 212. Si divido 60 entre 212, nos da una corriente de 0.28 amperios. Esa es la manera de hallar la corriente haciendo cálculos en un circuito serie. ¿De acuerdo? Los voltajes en cada resistencia también lo hallamos utilizando ley de Ohm. Para la fórmula del voltaje tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Como ya tengo la corriente que he hallado acá, que es 0.28, lo multiplico simplemente por el valor de la resistencia. Entonces el voltaje en esta resistencia de 80 ohmios sería la corriente que es 0.28 por R1, o sea, por el valor de la resistencia que es 80. Haciendo esa multiplicación, me saldrá que el voltaje en la resistencia de 80 ohmios es 22.4. Lo mismo tenemos que hacer para cada resistencia. Fíjense acá, en la resistencia de 120 ohmios que tendremos, voltaje I por R2, corriente que es 0.28 por resistencia que es 120, multiplican esto y les va a salir un voltaje de 33.6 voltios. Y lo mismo en la resistencia de 12 voltios. Fíjense lo importante que es conocer la ley de Ohm para realizar cálculos, ¿no? Entonces, el voltaje en la resistencia de 12 ohmios nos va a salir 3.36 voltios. Si yo sumo estos tres voltajes, ¿cuánto me va a dar? El total, 60 voltios. ¿De acuerdo? Si ustedes agarran su calculador y suman estos tres voltajes, van a ver que les da el voltaje total. ¿Por qué? Porque es un circuito serie. No se olviden que estos 60 voltios se ha repartido entre las tres resistencias. Entonces, si yo sumo estos tres voltajes, me dará el total. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasamos a ver el circuito en paralelo. En el circuito en paralelo, ya las resistencias no se conectan una después de otra, sino los terminales de una van a los terminales de la otra, y así los terminales de cada una se conectan con la otra y también se conectan con la fuente. Fíjense acá lo que va a suceder. Nuevamente, como el circuito está cerrado, la corriente va a encontrar un camino a seguir. Sale la corriente, llega a este punto, pero ¿qué pasa acá? Encuentra dos caminos a seguir. Uno hacia R1 y el otro hacia allá. Entonces se va a dividir. Uno va a pasar por R1 y la otra se va hacia R2 y R3. La que logra pasar por acá encuentra este nudo y se va a dividir. Se va a dividir en una que va hacia R2 y otra que va hacia R3. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en un circuito en paralelo, lo que se divide es la corriente. ¿Y qué pasa con el voltaje? Como los terminales del voltaje están en R1, entonces en R1 tendré el voltaje total, B. ¿Y qué tendré en R2? También los terminales de R2 están conectados a la fuente. Por lo tanto, que en R2 también tendré B. Y en R3 sucederá lo mismo, también tendré el voltaje de la fuente. Quiere decir que en un circuito paralelo, los voltajes en cada carga van a ser los mismos. Pero las corrientes, no, las corrientes se van a dividir. Lógicamente, si yo sumo estas tres corrientes, me va a dar la total. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos ver acá en las fórmulas, ¿no? Fíjense el voltaje. Voltaje 1 va a ser igual a voltaje 2 igual a voltaje 3. O sea, los voltajes en las resistencias va a ser igual al voltaje total. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo hay las resistencias? Este es un cálculo sí un poco más complicado. ¿Se acuerdan del circuito serie? Yo simplemente sumaba los valores de resistencias. Acá no. Acá yo tengo que sumar las inversas de las resistencias. La inversa de R1, la inversa de R2 y la inversa de R3. Sumando estos tres valores, lo que voy a obtener no es la resistencia total, sino voy a obtener la inversa de la resistencia total. Quiere decir que al final
este resultado tendría que invertirlo para poder hallar la resistencia total. Entonces, fíjense que hablar de un circuito paralelo, el cálculo es un poco más complicado, ¿no? ¿Y cómo hallo la corriente por la resistencia 1? O sea, I1. Aplico ley de Ohm. ¿Cómo hallo la resistencia que se va hacia R2? Nuevamente ley de Ohm. Y en R3, nuevamente la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre circuito serie y circuito paralelo. Un ejemplo de un circuito paralelo que ustedes conozcan o hayan visto. El de la lavadora, En la vivienda. el de la plancha, el de la licuadora, eso es corriente alterna o paralelo. La instalación de luces en un coliseo. Claro. En la casa, esa es la Las alterna. lámparas en nuestra Instalación en la casa. Las lámparas, no es cierto, las lámparas, los focos, las lámparas que tenemos en nuestras casas, esos están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque yo necesito que a cada foco le llegue 220 voltios. Si yo conecto dos focos de 220 voltios en serie, a cada uno, ¿cuánto le va a llegar? La mitad de voltaje, 110 y 110. Entonces, ¿qué va a suceder? La lámpara no va a iluminar totalmente. Su luz va a ser baja. Pero si yo los conecto en paralelo, le llega 220 a esta y 220 a la otra, entonces van a iluminar en toda su intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, las lámparas en las instalaciones domiciliarias se conectan en paralelo para que le llegue el mismo voltaje a todas ellas. ¿De acuerdo? Si yo conecto una plancha, como decían algunos, ¿no? Una plancha, ¿estará en serie o en paralelo? No está ni en serie ni en paralelo porque acuérdense que es una sola carga. Pero si conecto una plancha y conecto una licuadora, ahí sí la plancha y la licuadora estarán conectados en paralelo. Entonces, todo lo que se conecte en nuestra vivienda está hecho para que se conecte en paralelo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo conecto, su voltaje tiene que ser de 220 voltios. Le tiene que llegar el mismo voltaje a todos los artefactos o lámparas que tengamos, ¿no? Bien, no sé si estará claro hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Circuito serie, circuito claro. Está todo claro, ingeniero. Está todo. Ingeniero, Sí, creo que por ahí hay una pregunta. Dejemos hablar a su compañero, a ver, va a hacer una pregunta. Sí, para mí está claro. Está claro, profesor. Bien, entonces está claro. Está Pasamos a... claro, ingeniero. ¿Cómo dice? Está claro, ingeniero. Bien, muy bien. Está claro. Bien, entonces pasamos a ver un ejemplo para terminar. Tenemos un circuito, ¿no? Fíjense, ahí está la fuente y está alimentando tres resistencias, pero ¿cómo están conectadas las resistencias? En paralelo, porque no está una después de otra. Estas pueden ser, pues, tres focos de nuestras casas, pueden ser la plancha, esta puede ser la terma, esta la licuadora, no sé. El hecho es que están en paralelo. Entonces, nos piden hallar el valor de la resistencia total, ¿no? Nos piden hallar el valor de las corrientes y nos piden hallar el valor de los voltajes en cada resistencia. Lo más fácil sería hallar los voltajes. ¿Por qué? Porque yo sé que en un circuito paralelo los voltajes son los mismos, ¿no? Entonces, y eso lo tenemos acá, ¿no? Fíjense, voltaje en la resistencia de 60 ohmios, ¿cuánto va a ser? El voltaje total, 6 voltios. Voltaje en la resistencia de 20 ohmios, ¿cuánto va a ser? En esta resistencia, ¿cuánto va a ser su voltaje? 6 voltios. Y en esta resistencia, ¿cuánto será su voltaje? 6 voltios. Lo más fácil de hallar, voltaje en cada resistencia. Lo más complicado sería esto, ¿no? La resistencia total. Yo quiero saber todo lo que he enchufado, cuánta carga me representa. Tengo que hallar su resistencia total.
Entonces, pongo la inversa de cada resistencia, 1 sobre 60 más, 1 sobre 20 más, 1 sobre 10. Hago el cálculo, fíjense que este es el cálculo, con una calculadora sumo eso, ¿y cuánto me da la suma de las inversas? 0,17. Pero este no es el valor de la resistencia total, es el valor de la inversa de la resistencia total. Para hallar la resistencia total, yo tendría que hallar la inversa de este valor. También con una calculadora, hallo la inversa y me va a salir 6 ohmios. Fíjense, quiere decir que yo conectando todo esto, todos estos artefactos, digamos, su resistencia total va a ser una única de 6 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, ahora llamamos las corrientes, ¿no? La corriente en la resistencia 1, que va a ser esta, y 1, en la resistencia de 60 ohmios, ¿cómo lo hallo? Con ley de Ohm. Aquí también tenemos que aplicar ley de Ohm. Si quiero hallar corrientes, el valor sería V entre R. Voltaje tengo que 6 voltios, porque acá el voltaje va a ser el mismo de la fuente, y lo divido entre el valor de su resistencia, que es 60 ohmios. Si divido esto 6 entre 60, me dará 0,1 amperio. Lo mismo en I2. Para hallar I2, divido voltaje entre el valor de su resistencia, sería 6 entre 20, 0,3 amperio. Y por último, I3, esta que viene por la resistencia de 10 ohmios, sería el valor del voltaje, 6 voltios, entre el valor de la resistencia, que es 10 ohmios. Y nos dará 0,6 amperios. Entonces, fíjense que ya hallé la corriente en cada resistencia. Ahora, si quiero hallar el voltaje en la corriente total, o sea, esta de acá, que es la que se ha dividido en estas tres, por lógica será igual a la suma de las tres. Sumo el valor de las tres corrientes y me sale la corriente total, 1 amperio. ¿De acuerdo? Claro, este es para hallarlo en forma matemática, en el papel. Pero en la práctica, ustedes ya saben, si yo quiero hallar esta corriente total, ¿qué hago? Voy con mi multímetro, con mi pinza amperimétrica y de frente hallo este valor, ¿no? Entonces, en la práctica es mucho más fácil. Bien, entonces estaríamos acabando el módulo 1.